En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Buenos días tengan todos los hermanos y amigos que nos visitan para participar de los estudios que transmitimos en este canal. Muchas bendiciones para todos ustedes y para su familia. Como todos nosotros sabemos, hemos estado haciendo el estudio de la reforma en la alimentación. El título del estudio que vamos a tener hoy es ¿cuál será tu decisión? Pero antes de darle continuidad al estudio, vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. En esta oportunidad estamos delante de ti para agradecerte por el amor y la bondad que tienes para con nosotros y pedimos encarecidamente, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, que sea tu Espíritu Santo en mis labios, Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada persona que ha de oír estos estudios, dando la sabiduría, el conocimiento y la claridad mental para poder entender y comprender, Señor, estas verdades. Te estamos agradecidos por todas las bendiciones recibidas de tu mano, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Ok, como ya les dije antes, el título del estudio de hoy es ¿cuál será tu decisión? Nosotros en el último estudio dijimos que nuestra alimentación puede influir en nuestras decisiones, porque según lo que nosotros comamos, nuestro cerebro tendrá la capacidad de decidir para tomar la decisión correcta que tenga que tomar en ese momento. Vamos a ver qué nos dice el libro de régimen alimenticio, página 19. A ver qué nos dice el libro régimen alimenticio, página 19. Y dice así, la lectura dice: cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetarán concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser. En estos estudios nosotros hemos podido entender o descubrir que Dios tiene leyes establecidas, tanto en nuestra naturaleza, leyes establecidas para que nosotros podamos mantener una salud óptima. Y dice así: y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. O sea, que si nosotros no prestamos oído a las leyes que están establecidas en nuestra naturaleza, a las leyes que están establecidas para que nosotros nos mantengamos con salud, si nosotros no prestamos oído a las leyes que están establecidas para nosotros tener y poner en práctica la reforma pro salud, nosotros vamos a tener una debilidad física, una debilidad mental y una debilidad moral. Dice, la obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. O sea, que nosotros
los adventistas del séptimo día, dice que nosotros debemos convertir esto en un deber personal. Nosotros, como adventistas del séptimo día, no podemos enfocarnos solamente en la ley de los 10 mandamientos, porque hay otros códigos de ley establecidos que tienen que ver seriamente con nuestra salud, que tienen que ver seriamente con nuestra capacidad mental, para nosotros tener una fortaleza tanto física como moral y espiritual, una fortaleza mental para poder tomar decisiones correctas. Dice aquí, nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de las leyes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el estudio que hicimos la vez pasada? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel tenía sus 3 grupos de leyes. Tenía la ley de los 10 mandamientos, las leyes civiles y tenía la ley de ritos y ceremonias. Nosotros todos sabemos que en esas leyes civiles, en ese grupo de leyes civiles, están establecidos los códigos de la higiene, los códigos de la alimentación correcta que debía tener el pueblo para que el pueblo de Israel fuera un pueblo sano. Pero leímos la vez pasada que muchos no cumplían estos códigos. Y esos muchos, cuando vino el Señor Jesús a cumplir su ministerio aquí en la tierra, bueno, lo más que tuvo que hacer el Señor Jesús en su ministerio fue sanar enfermos. Y dice que no había un edificio suficientemente grande que tuviera la capacidad de tener a esos enfermos que se le traían al Señor todos los días. Y eran por los caminos, por los vallados, pues, en el templo, en las riberas de los ríos, por todas partes le traían al Señor enfermo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el pueblo de Israel no le dio el cumplimiento a los códigos de ley que estaban establecidos para mantener la salud. Y eso mismo es lo que está pasando con los adventistas hoy, que hablamos de ley, pero resulta que las leyes establecidas de los principios de la reforma pro salud no quieren que se la nombre, ni quieren que se las digan, ni que hablen de eso tampoco. Y dice entonces que nosotros en estos momentos, hermanos, deberíamos estar tomando decisiones. Deberíamos estar tomando decisiones muy serias en cuanto a nuestra alimentación. Vamos a ver por qué nosotros deberíamos estar preocupándonos en este momento en cuanto a la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo estamos comiendo? Bueno, porque según lo que nosotros comamos, vamos a tener la fortaleza espiritual para decidir cuando se tenga que tomar la decisión. Dependiendo lo que nosotros comamos, cómo lo comemos y cómo estamos cuidando nuestro organismo, es como nosotros vamos a tener una fortaleza mental para poder tomar decisiones correctas. Y eso lo vamos a estudiar, o vamos a ver en este estudio. Nosotros acá tenemos una pequeña lista que vamos a nombrar, una pequeña lista que vamos a nombrar de cosas que nosotros deberíamos estar prestando mucha atención
y deberíamos evitarlas. Como por ejemplo, las malas combinaciones de los alimentos. Nosotros dijimos la vez pasada que las verduras no podíamos mezclarla con la fruta en una misma comida, porque las malas combinaciones de alimentos, eso produce una fermentación en el estómago. Las malas combinaciones de alimentos, después de esa fermentación, se produce en alcohol. Y cuando nosotros tomamos alcohol, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro, si está afectado con el alcohol, no tiene una capacidad para poder pensar correctamente. Porque cuando las personas han consumido alcohol, todo el mundo sabe que no tiene su capacidad mental para decidir o hacer alguna cosa, porque está limitado por el alcohol que tiene su organismo. Entonces, si nosotros comemos alimentos que pueden producir una cantidad de alcohol en nuestro organismo, es como si nosotros estuviéramos tomando también alcohol. Nosotros deberíamos evitar los excesos de dulces. Deberíamos evitar los excesos de dulces, porque eso está haciendo muchísimo daño o hace muchísimo daño en el organismo. Evitar comer de noche. Cuando nosotros vamos a cenar, bueno, hay algunos países que no dicen cena sino merienda. Entonces, cuando vamos a hacer la merienda o cuando vamos a cenar, cuando vamos a comer la comida de la tarde, nosotros tenemos que hacerla relativamente a una hora temprana. Porque cuando nosotros vamos a dormir, el estómago tiene que estar ya descansado para que el cerebro también pueda descansar. Porque cuando nosotros comemos y el estómago empieza el proceso de la digestión, el cerebro también está trabajando. Porque el estómago no trabaja solo. El estómago trabaja juntamente con el cerebro. Y si nosotros comemos a deshora de la noche y después nos vamos a acostar, ni descansa el estómago, ni descansa tampoco el cerebro. Y si vamos a dormir, pues es para descansar y todo el organismo tiene que estar descansado. El exceso de las grasas. Y si son grasas saturadas, bueno, peor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de las grasas, porque después empiezan grandes problemas en nuestro organismo, en todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Los condimentos industrializados que son tan irritantes, nosotros no lo debemos consumir. No es que de a poquito, no lo debemos consumir, esos alimentos industrializados. Evitar estimulantes, bebidas estimulantes, gaseosas, el café. Nosotros no debemos participar de esas bebidas. El consumo de la carne la debemos evitar de plano. Aunque nos duela, aunque nos moleste este punto, nosotros no debemos comer carne. Primero y principal, el hombre no está creado para que su alimento sea carne. Y aparte de eso, en el tiempo en el que nosotros nos encontramos ahorita, las carnes no están preparadas para que el hombre la consuma, porque el proceso que le están dando a esos animales, la comida, las inyecciones, es un proceso que se le hace a todo el ganado, es un proceso que se le hace a los pollos, un proceso que se le hace a todos esos animales para poderlos llevar al mercado. Le dan unos alimentos para que puedan crecer rápidamente para poder ser llevados al mercado. Y nosotros, en el momento de consumir esas carnes, nosotros estamos
participando de todo el alimento, de todo lo que se le inyecta y de toda la manipulación que se le hace a esos animales para su crecimiento y su desarrollo. En lo que nosotros lo comemos y lo consumimos, nosotros estamos participando de todo eso. Y por lo tanto, hoy por hoy, según los estudios de la palabra del Señor, el Señor hoy a su pueblo le dice que no coma carne. Así como le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, al mes y medio le dijo que ya no iban a comer carne, porque necesitaban un proceso de limpieza y de purificación para entrar en la tierra de Canaán. El pueblo adventista hoy, que dice cumplir las leyes del Señor, el Señor también le dice que no coma carne, porque necesita una limpieza y una purificación para entrar a la Canaán, pero no la terrenal, sino la Canaán celestial. Y debemos estar tomando decisiones serias en estos momentos en cuanto a nuestra alimentación. Revisar si estamos cumpliendo todos los códigos establecidos para nosotros mantener la salud. Una persona que no tome en cuenta, hermanos, que no tome en cuenta todas estas recomendaciones que se le está dando a través de estos estudios, tendrá una mente débil y en el momento de decidirá según su naturaleza carnal. Porque no ha dominado su apetito en el comer. Su mente estará embrutecida, y no estoy inventando, hermano, porque eso lo vamos a estudiar ahora. Su mente estará embrutecida si no toma en conciencia las recomendaciones de todos estos estudios que nosotros estamos dando acá en lo que tiene que ver con la reforma pro salud. Dice que su mente estará embrutecida y no hay crecimiento espiritual. Y pueden decir qué exagerada es la hermana. Pero lo vamos a leer. En el libro Régimen Alimenticio, página 194, vamos a ver qué nos dice este libro. Régimen Alimenticio, página 194. Y dice acá lo siguiente. Prestemos atención a la lectura. Y dice: en la gratificación del apetito y la pasión pervertido, aún los procesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra. ¿Cómo? Si le damos rienda al apetito y a la pasión, nosotros vamos a estar, dice aquí, incapacitados. Eso es lo que nos está diciendo aquí la lectura. Y sigue diciendo: y aminoran el poder físico, óigase bien, mental y moral.
Si nosotros, hermanos, no prestamos oído a la reforma pro salud, si nosotros no buscamos la información que está establecida para nosotros y nosotros velamos por cumplir los códigos de ley que están establecidos para nosotros mantener la higiene, una correcta alimentación, dice aquí que nosotros vamos a ser incapacitados. No vamos a tener fuerza moral. No vamos a tener fuerza física ni mental. Dice, algunos que lo están haciendo pretenden estar santificados para Dios, pero tal pretensión no tiene fundamento. Todos los adventistas del séptimo día que pretenden gratificar sus apetitos y sus pasiones, dice que pretenden ser cristianos, pero para Dios no lo son. ¿Por qué? Eso es lo que estamos leyendo aquí, mis hermanos. Y vamos a repetir esta lectura porque esto es demasiado serio para nosotros. Y dice aquí, en la gratificación del apetito y las pasiones pervertidos, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Algunos que lo están haciendo pretenden estar santificados por Dios, pero tal pretensión no tiene fundamento. La palabra de Dios está siendo clara y como no queremos obedecer al Señor, por eso es que estos libros los tenemos engavetados. Y los primeros que no quieren que se lean estos libros son los pastores, porque ellos son los primeros que están afectados con estas lecturas. Y eso lo vamos a ver ahora. Dice acá, en el libro, acá sigue diciendo lo que estamos leyendo en el libro Régimen Alimenticio, página 144. Ahora vamos a leer la 145. Dice aquí, dice, el negarse a satisfacer el apetito exige decisión. El negarse a satisfacer el apetito exige decisión del carácter. Nosotros tenemos que ser personas decididas. Y dice, por falta de esta decisión, multitudes son arruinadas. ¿Cómo, hermano? Por falta de esa decisión, multitudes son arruinadas. Esto estamos hablando es con los adventistas del séptimo día. Aquí nosotros no estamos hablando con los mundanos. Este mensaje es para los que se dicen ser pueblo de Dios y que están cumpliendo las leyes y que están preparados cuando venga el Señor para recibir juicio. Con este grupo es que nosotros estamos hablando. Entonces, fíjense aquí lo que dice. Dice, el negarse a satisfacer el apetito exige decisión del carácter. Por falta de esta decisión, multitudes son arruinadas.
Y sigue diciendo, son débiles, flexibles. ¿Qué quiere decir flexible? Bueno, flexible es que a ti te llevan para allá y te traen para acá. Eso es flexible. Son débiles, flexibles, fácilmente desviable. Fácilmente se desvían. Y dice aquí, muchos hombres y mujeres fallan completamente en el plan de llegar a ser lo que Dios desea que sean. Fallan. El Señor los ha escogido con un propósito, pero fallan en el plan, porque lo primero que tendrían que hacer es tomar una decisión para empezar a cumplir los códigos de ley que están establecidos, fundamentados para nosotros poder tener salud. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy le da muy poca importancia a la reforma pro salud. Y por eso la iglesia está como está. Y lo vamos a estudiar. Y dice acá, los que carecen de decisión de carácter no pueden hacer un éxito de la tarea diaria de vencer. El mundo está lleno de personas embrutecidas, intemperantes. ¿Cómo está lleno el mundo? De personas embrutecidas e intemperantes. ¿Y cómo estará la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Llena de qué? Yo creo que un tanto igual, hermano. Llena de gente embrutecida e intemperante, de una mente debilitada, y cuán difícil es para ellos llegar a ser verdaderos cristianos. Aquí no me está hablando del mundo. A mí me está hablando aquí de los adventistas del séptimo día. Y la palabra del Señor está diciendo aquí que están llenos, la iglesia está llena de gente embrutecida. Qué tremendo y duro, embrutecida. Y dice acá, intemperante, de una mente debilitada. Y esto está aquí en un signo de exclamación. Y cuán difícil es para ellos llegar a ser verdaderos cristianos. Difícil. Si no quieren nada con la reforma pro salud, va a ser difícil llegar a ser verdaderos cristianos, porque este es el principio, esta es la base. ¿Por qué dijimos en estos momentos que dependiendo de lo que nosotros comamos, es como nosotros vamos a tener un cerebro claro para nosotros poder tomar decisiones? Y obviamente si nosotros somos intemperantes, nosotros le damos rienda suelta a todos nuestros apetitos en el comer, seguro que le vamos a dar rienda suelta al apetito en el vestir, le vamos a dar rienda suelta al apetito en la música y le vamos a dar rienda suelta al apetito en todos los aspectos que a la naturaleza carnal del hombre le agrada. La palabra de Dios no se equivoca, hermano. Sigue diciendo acá, hermano, como dice, nosotros tenemos una regla establecida en la palabra del Señor. Una regla. Y podemos ver, según nuestra condición, según lo que nosotros estamos haciendo, si es que nosotros estamos cumpliendo con la exigencia que el Señor nos da, porque el Señor nos exige. Y vamos a ver qué nos dice a nosotros la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, 31. Dice, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice primero? Si pues coméis o bebéis, o tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Pero si nosotros no comemos ni bebemos para la gloria de Dios, hermano, olvídese que usted va a hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios. Porque el primer paso es comer y beber para la gloria de Dios. Para que de esa manera usted esté fortalecido física, mental y espiritual para usted poder hacer las demás cosas para la gloria de Dios. Así que si usted no come y bebe para la gloria de Dios, no crea usted que usted va a hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios. O dice la palabra. Nosotros vamos a repasar el ejemplo de Daniel y sus amigos, pero hoy vamos a repasar el primer paso que dieron estos jóvenes. Y vamos a buscar en el libro Régimen Alimenticio, página 31. Página 31, vamos a buscar acá. Página 31, y dice la palabra del Señor así. Oigamos, hermano, dice la palabra del Señor. Para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos considerarlo desde un punto de vista bíblico. Y en ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante y llena de fuerza de la verdadera temperancia y de las bendiciones que la acompañan que la que nos presenta la historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia. Vamos a hacer un repaso en este libro de la experiencia de Daniel y sus asociados. Porque nosotros tenemos una información de Daniel y sus asociados, tenemos como adventistas del séptimo día, tenemos una información con respecto a este tema, la tenemos a media. Vamos a ver qué nos dice el libro. Dice, continúa la lectura y dice: Dios siempre honra los rectos. Eso es lo que dice aquí. Dios siempre honra los rectos. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador. No era solamente Daniel y sus amigos, habían jóvenes de otras naciones, porque Nabucodonosor estaba en ese momento en conquista. Y no nada más eran los hebreos, sino que eran traídos cautivos personas de otras naciones que no eran del pueblo de Israel. Y aquí está diciendo que se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador. Y dice, y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. ¡Wow! Ya desde ese momento, estos jóvenes hebreos no tenían rival. Y vamos a ver las características que nos presentan aquí. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado
la inteligencia y el aliento puro, todas estas cosas eran certificado de buenos hábitos. Y a nosotros se nos ha enseñado que en ese momento fue que esos jóvenes empezaron a tomar decisiones de las cosas que ellos tenían que hacer. No, hermano, cuando estos jóvenes fueron llevados cautivos, me está diciendo el libro acá, que ya desde el mismo comienzo, esos jóvenes eran unos jóvenes destacados en todo su porte y en toda su apariencia, y en todo lo que hablaban, y en todo su comportamiento. Dice aquí su forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado y la inteligencia que tenían estos jóvenes hacía una gran diferencia entre todos los jóvenes que habían sido llevados cautivos a la corte de Babilonia. Y sigue diciendo aquí, dice, todas estas cosas, vamos a ver por qué ya existía la diferencia. Dice, todas estas cosas eran certificado de un buen hábito. Quiere decir que cuando estos jóvenes fueron llevados cautivos, ya Daniel, Azarías, Misael y Azarías, ya ellos sabían todos los códigos establecidos en el libro de la ley que tenía que ver con la reforma pro salud. Quiere decir que cuando todos estos jóvenes hebreos fueron llevados, cuando estos 4 jóvenes fueron llevados a Babilonia, ya de antemano en su crianza habían cumplido con estos códigos de ley establecidos en el libro de la ley. Porque de no ser así, seguro que no hubiesen tenido estas características que este libro está diciendo aquí. Pero como ya ellos de antemano le habían dado cumplimiento a los códigos de ley establecidos en la higiene, en la alimentación, cuando fueron llevados a la corte de Babilonia, desde el principio fueron unos hombres destacados y tenían todas estas características sobresalientes de todos los jóvenes que estaban allí. Y cuando se nos habla de esto, a nosotros se nos informa de que ellos tomaron esa decisión porque se sintieron, como decir, acorralados por carnes inmundas, por el vino del rey y carne sacrificada a los ídolos. Nos han querido enseñar eso y que ellos se vieron obligados a no participar de la comida del rey. No, hermano. Estos jóvenes ya venían con esa información de un buen régimen alimenticio. Ya ellos practicaban la reforma pro salud. Y cuando llegaron, de una buena vez se le vio la diferencia. Ahora dice aquí, el poder intelectual, la fuerza física y la longevidad depende de leyes inmutables. Esos jóvenes tenían ese conocimiento. Y dice, esto no es un problema de azar o de casualidad. Estos jóvenes no tuvieron que tomar esa decisión porque ellos estaban en esas circunstancias. Ya esos jóvenes participaban, hermano, del régimen alimenticio. Ya esos jóvenes le daban cumplimiento a los códigos de ley que estaban establecidos para mantener salud. Porque de no ser así, esas características que dice aquí el libro, ellos no
hubiesen sido un tanto igual como todos los jóvenes que fueron llevados cautivos. Y dice aquí, el Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. O sea, que si estos jóvenes hubiesen sido jóvenes allá en el pueblo de Israel, desobedientes, no hubiesen mantenido los principios, no hubiesen tenido conciencia de cumplir con los códigos de ley que estaban establecidos para tener la salud y una fuerza mental y física y espiritual, ellos no toman esa decisión cuando se le presentó la circunstancia. Así que eso debe quedarnos bien claro a nosotros, hermanos. Dice acá, los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que asistían a esta escuela de preparación, no solamente debían ser admitidos en el palacio real, sino que también se dispuso que comieran de la carne y bebieran del vino que venía de la mesa del rey. En todo esto, hermano, dice aquí la palabra del Señor, en todo esto, el rey consideraba que estaba no solamente concediéndole un gran honor, sino además asegurarle el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Vean lo que tenía Nabucodonosor en su mente. Esos jóvenes se van a sentir honrados porque yo le voy a dar participación de lo que se me sirve en mi mesa. Y aparte de eso, como los he elegido para que trabajen en la corte, así ellos van a ser también más inteligentes. Mentira. Vea todo lo que pensaba Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba completamente equivocado. Nabucodonosor no sabía de las leyes y de los códigos establecidos en el pueblo de Israel. Los códigos de ley que estaban establecidos en higiene, en alimentación, para que los hebreos tuvieran salud, fuerza física, mental y espiritual. Nabucodonosor no tenía conocimiento de nada de eso. Ahí los que tenían ese conocimiento se llamaba Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Ellos eran los que tenían el conocimiento, no Nabucodonosor. Y ellos sabían, cuando se le presentó esa oportunidad, yo me imagino, hermano, esa mesa, cuando se le presentó esa oportunidad, esa mesa con todas las cosas que habían allí, Daniel, Misael, Ananías y Azarías sabían que ahí habían alimentos que no se podían mezclar y por lo tanto ellos no lo podían consumir. Ellos sabían que esos manjares que estaban puestos en la mesa, ellos no debían participar, porque eso no le iba a generar a ellos salud, ni energía, ni fuerza en la parte espiritual. Ya ellos traían todo ese conocimiento y cuando se vieron en esa situación, ellos sabían que tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como ya lo practicaban antes, traían una mente clara, traían ya el conocimiento, traían la información y ya lo traían en la práctica. Y por eso en la primera situación que se le presentó, ellos tuvieron la fortaleza, hermano, para hacer un pedido.
Y dice aquí, hermano, aquí Daniel fue puesto en una prueba severa junto con sus asociados. En una prueba severa, hermano, porque no era cualquier cosa. No era nada más las carnes inmundas que se nos habla a nosotros. No era nada más el alcohol que tenían que participar de la mesa del rey. Había una cantidad de elementos, había una serie de condiciones que ellos sabían que no debían participar. Eran conocedores de la ley. Y en este caso no estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Estamos hablando de la ley, de los códigos establecidos para tener salud y fuerza mental. A esa ley nos estamos refiriendo. Y dice acá, debía adherirse a las enseñanzas de sus padres, ¿no es lo que estamos hablando? Debían ellos continuar con la enseñanza que habían recibido de sus padres. ¿Cómo venían estos jóvenes, hermanos? Enseñados y educados en todos los aspectos. ¿Debían ellos continuar con la enseñanza de sus padres sobre alimentos y bebidas? ¿Estamos entendiendo ahora? Que no es como nos dicen en la iglesia, que era que Daniel, cuando se vio que tenía que participar de carnes inmundas y sacrificar a los ídolos y participar del vino del rey, entonces tomó esa decisión. No, hermano. Era una serie de condiciones que Daniel sabía que no debía hacer en cuanto a alimentación se refería. Y dice aquí que aquí Daniel y sus asociados se vieron, ¿verdad?, en compromiso. Debían continuar con la enseñanza de sus padres sobre alimentos y bebidas y ofender al rey, o probablemente perdiendo no solo su posición, sino también su vida, o debían desobedecer el mandato del Señor y tener el favor real, el favor del rey. Estaban en un compromiso, en un dilema, en una situación bien complicada. Y dice acá, obedeciendo de esta suerte, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Aquí había, o tú sigues lo que dice el rey y tú vas a ser halagado por el rey, y a ti vas a estar tranquilo en la corte porque estás participando de todo lo que el rey ha dicho. O sigues los principios que fueron enseñados por tus padres. Sigue los principios por los cuales te criaste y participaste toda tu vida. Aquí dice, Daniel y sus asociados no dudaron. Qué interesante, hermano. No dudaron. ¿Por qué? Porque ellos, cuando estaban allá con sus padres en el pueblo de Israel, eran desobedientes. Porque cuando ellos estaban allá comían como les daba la gana y a la hora que les daban la gana, y hacían mezclas de alimentos que no eran lo correcto. Así era que ellos vivían allá en el pueblo de Israel. Mentira. Porque si ellos hubiesen llevado una vida disoluta, si ellos hubiesen participado y hubiesen vivido de esa forma, cuando llegaran a la corte
de Babilonia no iban a tener la fortaleza mental, la fortaleza espiritual, esa fuerza que necesitaban en ese momento para tomar una decisión correcta. Hubiesen tenido su cerebro embrutecido, como dijo la lectura hace unos momentos. Dice aquí que no dudaron, decidieron mantenerse firme a su integridad. Eran jóvenes íntegros. Antes que llegaran a la corte de Babilonia, ya eran jóvenes íntegros. Y decidieron mantener su integridad. Fuera cualquiera los resultados. Y dice aquí, y Daniel, junto con sus compañeros, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, con la porción, óigase bien, hermano, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pero, dice acá, pero los que razonan de esta suerte, me salté, dice, decidió no comer de la comida del rey y participar de su vino. Oiga lo que dice aquí, hermano. Hay muchos, óigase bien, hay muchos entre los procesos cristianos modernos, estamos hablando hoy, la actualidad, hermano. Hay muchos entre los procesos cristianos modernos que podrían considerar que Daniel fue demasiado escrupuloso y que podrían considerarlo estrecho y fanático. La palabra de Dios no se equivoca y no miente, porque eso es lo que pasa actualmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando le hablamos de estos temas, ¿cómo nos titulan a nosotros? ¿Cómo nos tildan? Nos tildan de fanático y estrecho. Y los primeros que nos acusan a nosotros de fanáticos son los pastores. Y detrás de los pastores le siguen los ancianos y toda la junta directiva. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia para querer tratar estos temas que son de suma importancia y que son demasiado importantes para el pueblo del Señor hoy, los primeros que nos visitan son los pastores junto con la junta directiva para decir que no prediquemos estos temas porque son muy fuertes, que no prediquemos estos temas porque eso es fanatismo, que no prediquemos esos temas porque ahorita no conviene predicarlo. No sé cuándo será que lo van a predicar. Cuando termine el tiempo de la gracia. Ahí es que lo van a predicar. Entonces aquí, hermano, la palabra del Señor no se equivoca cuando nos dice a nosotros que nosotros debemos procurar, buscar la información, estudiar los libros de la profeta para nosotros poder estar informados. Porque así es como nos están tildando a nosotros hoy los que queremos llevar estos mensajes de fanáticos. Y dice aquí, pero, óigase bien, hermano, óigase bien lo que dice aquí. Esas personas que hoy, los pastores que encabezan la fila, los ancianos que le siguen el jueguito y la junta directiva que andan detrás de los pastores como que si fueran unas ovejitas y le dicen amén
a todo lo que ellos dicen y a nosotros nos ven con desprecio y nos sentimos a veces como el patico feo. Oiga lo que dice aquí. Pero los que razonan de esta suerte hallarán en el día del juicio que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Quiénes son los que tienen la razón? La razón primeramente la tiene Dios en estos mensajes, porque estos mensajes no son de la hermana Solani, estos mensajes son de Dios. Entonces la razón la tiene Dios. Y como estamos leyendo la palabra de Dios, obviamente queremos llevar la verdad, tenemos que decir esto. Y aquí dice claramente, hermano, que los que razonen de esta manera, dice que hallarán en el día del juicio que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios. La iglesia adventista del séptimo día está desviada. Y dice la palabra del Señor aquí, y han establecido sus propias opiniones como norma de lo que es correcto e incorrecto. Ahorita lo que diga el pastor hay que decirle amén, porque creen más en lo que dice el pastor que lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las normas que quiere llevar la iglesia es la que dice el pastor, no es la que dice Dios. Y dice acá, encontrarán que lo que les parecía sin importancia, va a llegar el día que se van a dar cuenta que a lo que ellos no le quisieron dar importancia, vamos a ver qué va a pasar. Dice, encontrarán que lo que les parecía sin importancia no es considerado así por Dios. Cuando nosotros hoy le decimos a una persona, uy, no combines las verduras, las ensaladas con frutas, porque eso hace daño. Ay, pero no, eso son tonterías. ¿De dónde sacan ustedes eso? Eso son cosas pequeñas. Ah, pero aquí me está diciendo el libro que dice aquí que lo que consideran ellos ahorita como tonterías, para Dios no son tonterías. Y dice aquí, sus requerimientos, los requerimientos de Dios, sus requerimientos deben ser obedecidos en forma inflexible. Los requerimientos de Dios deben cumplirse, hermano, en forma inflexible. Y la iglesia está flexible. La iglesia va y viene y hace lo que quiere. Pero los requerimientos de Dios son inflexibles. Y cuando nosotros entonces hablamos de esta manera inflexible, dice que somos demasiado duros y fanáticos. Pero no somos nosotros los inflexibles ni los fanáticos. En este caso el inflexible es Dios. Vamos a ver qué nos dice, qué nos sigue diciendo acá. El libro dice, Daniel podía haber encontrado una excusa plausible. Daniel y su compañero. ¿Qué pudieron haber dicho ellos? Bueno, nosotros hemos sido criados en esos principios. Nosotros sabemos que hay malas combinaciones de alimentos. Nosotros sabemos que esos dulces excesivos que se ponen en la mesa del rey, esos manjares, sabemos que eso no está correcto. Sabemos que no podemos participar de esas carnes inmundas. Sabemos que no podemos participar de esas carnes sacrificadas a los ídolos, ni esos
ni del vino del rey. Nosotros sabemos eso, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros, total, somos aquí, estamos cautivos y no tenemos opción a nada. Ellos pudieron haber pensado eso, hermano. No, tenían muchísima fuerza mental por la condición de vida que ya ellos traían. Y dice aquí, una excusa plausible para apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes. ¡Wow! ¿Cómo eran estos jóvenes antes de ser llevados cautivos? Estrictamente temperantes. Y por ser estrictamente temperante, por eso en la primera prueba tuvieron el valor de tomar la decisión correcta. Y dice aquí, una prueba plausible para apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes. Pero la aprobación de Dios era más cara para ellos que el favor del más poderoso potentado terrenal. A ellos no les importaba quién era Nabucodonosor, cuánto poder tenía Nabucodonosor, no les importó absolutamente nada, ni en la condición en la que ellos se encontraban. Ellos sabían que no debían participar de eso, ya ellos eran unos jóvenes estrictamente temperantes y tomaron la decisión según los principios establecidos y los principios que ellos traían. Y dice aquí, más cara aún que la vida misma, tomaron su decisión. Entonces dice, pero la aprobación de Dios era más cara para ellos que el favor del más poderoso portentado terrenal, más cara aún que la vida misma. No les importaba ni Nabucodonosor ni aún su propia vida para tomar la decisión correcta. Y mientras sus compañeros participaban de los exquisitos manjares del rey, mientras los demás jóvenes de las demás naciones participaban de los exquisitos manjares del rey, finalmente, oiga bien hermano, finalmente el pedido le fue otorgado y Daniel se sintió seguro de que había ganado su caso. Ganó Daniel y sus amigos el primer caso. ¿Pero por qué ganaron el primer caso? Porque ya venían siendo estrictamente temperantes. Por eso ganaron el primer paso. La primera batalla que se le había presentado, la habían vencido. Tomaron la decisión de continuar siendo estrictamente temperantes. Hermano, vamos a ver ahora lo que nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 410. Tomo 1, página 410. Testimonio para la Iglesia. Página 410. Dice, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, en la visión que recibí en Nueva York el 25 de diciembre del 1865,
se me mostró que estamos frente a una obra muy solemne. Una obra muy solemne. Porque no se comprende su importancia y magnitud al percibir la indiferencia que reinaba en todas partes. Me sentí alarmada por la condición de los pastores y el pueblo. ¿A quién nombra de primero aquí? A los pastores. Cuando la hermana Solange dice que los primeros que encabezan la lista son los pastores, yo no lo estoy diciendo porque yo quiero, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Había una preocupación porque los primeros, los pastores, y obviamente que si el pastor le sigue el pueblo, los pastores y el pueblo se percibían una alarmada condición. Y dice, se advertía una parálisis. ¡Wow! Se advertía una parálisis en la causa de la verdad presente. ¿Cómo está la iglesia adventista? Bien grave, porque tiene una parálisis en cuanto a la verdad presente. Y esa parálisis, esa gravedad en la que se encuentra, es precisamente porque no le ha dado la importancia al mensaje de la reforma pro salud. Dice, la obra de Dios parecía haberse detenido. Los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven y que nos estamos preparando para cuando llegue el Señor Jesucristo. Pero aquí dice que no estamos preparados. No están preparados. Y casi todos, wow, hermano, esto es tremendo. Y casi todos los que procesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. Esto es grave, hermano. Y dice, perdón, en su condición actual de ambición mundana, con su falta de dedicación a Dios y su entrega a la complacencia de sí mismo, dice aquí, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía. ¡Qué lectura tan tremenda! ¿Y quiénes son los primeros que están incapacitados? ¿A quienes nombró el libro de primero? Los pastores. Son los primeros que están incapacitados, porque son los que le han hecho la guerra a estos mensajes. Y después de los pastores, le siguen atrás los ancianos. Y después de los ancianos, todos los miembros de la junta directiva. Calladito a lo que diga el pastor. Y mientras están callados y nadie levanta su voz de protesta, pasa el tiempo, hermano. Y dice aquí que nosotros no estamos preparados y estamos totalmente, dice aquí, incapacitados para recibir la lluvia tardía. Incapacitados.
El libro Testimonio para la Iglesia, página 410. Y en el libro Régimen Alimenticio, página 45 y 46, vamos a ver qué nos dice acá. Vamos a ver qué nos dice acá. Página dice acá, la palabra del Señor dice: no puede jugarse con la luz que Dios ha dado sobre la reforma pro salud sin perjuicio para los que intentan hacerlo. Dice que no, dice aquí claramente, no se puede jugar con la luz que Dios ha dado. Hermano, ustedes se creen que si los padres de Daniel y los amigos de Daniel hubiesen jugado con la luz que Dios le había dado, si Daniel y sus compañeros hubiesen jugado con la información que sus padres les había dado, ustedes se creen que hubiesen estado capacitados para tomar la decisión que tuvieron que tomar de inmediato cuando llegaron a la corte de Babilonia? ¿Hubiesen estado preparados? ¿Hubiesen estado con parálisis, así como estamos nosotros hoy? Incapacitados, así como estamos nosotros hoy, porque eso es lo que está diciendo el libro. Si hubiesen jugado con la luz. Y aquí dice, no puede jugarse con la luz que Dios ha dado sobre la reforma por salud, sin perjuicio para los que intentan hacerlo. Y ningún hombre puede esperar tener éxito en la obra de Dios mientras, por preceptos y ejemplos, actúan en oposición a la luz que Dios ha enviado. En su mayoría, como están los pastores en la iglesia adventista, haciéndole oposición a este mensaje. Y detrás de los pastores van los hermanos que forman la junta directiva haciéndole oposición al hombre o a la mujer que se levanta para llevar estos mensajes de verdad al pueblo. Y dice acá, el que no escucha la instrucción que Dios ha dado en su palabra y en su obra, el que no obedece los mandamientos divinos, y aquí no estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Prestemos atención. Aquí dice, el que no escucha la instrucción que Dios ha dado en su palabra y en su obra, el que no obedece a los mandamientos, tiene una experiencia defectuosa. Es un cristiano enfermizo. Y nosotros nos enfermamos cuando no nos alimentamos bien. Es un cristiano enfermizo. Su vida espiritual es débil. Vive, pero su vida está desprovista de fragancia. Y dice acá, desperdicia los preciosos momentos de gracia. Muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida. Aquí nos está hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Aquí está hablando de las leyes que gobiernan nuestra naturaleza, los códigos que están establecidos para nosotros mantener la salud, los códigos de ley en la higiene y en la alimentación. Y dice acá, muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida y pueden no recobrarse nunca de los efectos de su
descuido, pero aún ahora pueden arrepentirse y convertirse. Todavía tenemos oportunidad, si es que no lo hemos cumplido. Hay oportunidad, hermano, de arrepentimiento y de hacer una reforma. Todavía hay. Y dice aquí, el hombre ha tratado de ser más sabio que Dios. Ha tratado de ser más sabio que Dios. Pero ¿qué ha logrado el hombre? Y en este caso, los adventistas que han querido ser más sabios que Dios. ¿Qué han logrado con esto? Bueno, aquí dice, han tratado de ser más sabios que Dios. Él se ha convertido en ley para sí mismo. ¿Ve lo que han hecho? Vean lo que han hecho el pueblo adventista. Han tratado de convertirse en ley para sí mismo. Dios exige que demos atención a sus requerimientos para no seguir deshonrándolo mediante una conducta que empequeñece las facultades físicas, mentales y espirituales. Y sigue diciendo, la decadencia y la muerte prematura son los resultados de apartarse de Dios para seguir los caminos del mundo. ¿Qué es lo que tiene después la persona cuando no obedece a los requerimientos de Dios? Debilidad física, mental y espiritual. Hermano, nosotros estamos actualmente, hermano, como Daniel y sus asociados. Nosotros hoy estamos delante de la mesa de Nabucodonosor. Vamos a ver qué nos dice el libro deseado de toda la gente, página 279, y dice acá, página 279, y le estoy acabando de decir que nosotros estamos con la mesa servida. Nosotros estamos delante de la mesa de Nabucodonosor. Y el título del tema es, se lo repito por si acaso se les olvidó, es ¿cuál será tu decisión? Ese es el título del tema. Y la mesa está servida. Y Nabucodonosor nos está ofreciendo su alimento. Y el libro deseado de toda la gente dice acá, el vacilar y ser tibio, hermano, en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. ¿Cómo tenemos nosotros hoy? Nosotros tenemos la mesa servida. Y Nabucodonosor nos está brindando su alimento. Pero en este caso, el Nabucodonosor que nos está brindando su alimento es el mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda. Y todos nosotros estamos dormidos participando de la comida de Nabucodonosor. No estamos tomando en cuenta los principios establecidos. El tema de la reforma pro salud nos molesta. No queremos oírlo. Y Nabucodonosor nos tiene la mesa servida. Pero ¿qué dice aquí? Aquí dice, el vacilar y ser tibio. ¿En qué condición está la iglesia adventista del séptimo día? En un estado de tibieza. Y dice, el vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error. ¿Y qué dice en el libro de Apocalipsis a esa iglesia que está dormida? El Señor dice que está tocando
para que nosotros compremos colirio. Porque la iglesia está dormida y está cubierta de tiniebla por seguir el error. Y el que siga dormido, cubierto en las tinieblas, dice aquí claramente que va a ser engañado y sometido por el diablo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice un engaño satánico. Y en este caso, Nabucodonosor es el diablo. Si nosotros no reaccionamos, vamos a ver después, si no tomamos decisión a prestar oído a estos principios de la reforma por salud, de la reforma pro salud, nosotros vamos a ver cuál va a ser la decisión que nosotros vamos a seguir tomando cuando se llegue el otro momento crítico. Porque ahorita nosotros estamos en la primera parte de Daniel y sus amigos. La decisión de qué vamos a comer. En este caso, Daniel y sus amigos, el primer conflicto que se le presentó fue por comida. Y tomaron una decisión. El primer conflicto que se le presentó fue por la comida. El rey le sirvió la mesa. Y ellos tuvieron que tomar una decisión. Nosotros los adventistas del séptimo día tenemos la mesa servida. Vamos a ver qué decisión vamos a tomar. Porque dependiendo la decisión que tomó Daniel junto con sus compañeros en la comida, en la mesa que estaba servida, ellos tuvieron la fortaleza para tomar otras decisiones. Y dice aquí claramente que si nosotros vacilamos y seguimos en esta tibieza, a nosotros nos va a cundir es las tinieblas y vamos a caer es en las garras del mismísimo demonio, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Que Dios nos bendiga, hermanos, y vamos para el próximo estudio. Señor, tenga piedad y misericordia de su pueblo. Vamos a terminar este estudio con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de traer estas verdades. Bendice de antemano a cada persona que va a tomar su tiempo para oír estos mensajes. Que seas tú, Señor, obrando en cada persona para dar la claridad mental y poder entender y comprender estos mensajes que vienen de tu parte, que vienen de tu sabiduría, que vienen de tu amor y de tu misericordia, para que seamos enseñados e instruidos y preparados y capacitados. Bendícenos y guárdanos en la ancha faz de la tierra. Entrego, Señor, tu pueblo, Padre. Y todas estas cosas las pedimos no porque en nosotros haya ningún mérito, sino por los méritos santos y sagrados de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.